Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y gracias por la invitación a participar en este congreso de riesgos que estáis elaborando. Como bien comentabas, voy a dar una visión general de todo lo que es Solvencia II. Desde Europa, como sabéis, bueno, pues ya empezamos a aplicarlo en el año 2016, con lo cual ya llevamos unos años con una experiencia de lo bueno y lo malo que nos ha costado el implementarlo dentro de las organizaciones. En la parte de lo que es el concepto, en el fondo estamos hablando de un marco regulador. Estamos hablando de que Solvencia II es la gestión de riesgos de nuestras organizaciones, nuestras compañías de seguros, y nos viene la normativa desde Europa. Europa solamente puede regular y controlar al regulador nuestro, y lo que hace cada país es adaptar en su normativa esta metodología, esta normativa que viene desde Europa, para que se pueda implementar. La línea es muy similar a la que se establece en Basilea, que es nuestro origen, y de ahí, bueno, pues vamos adaptándolo. Y lo que hacemos es orientarlo, lógicamente, con los riesgos y con las características del sector asegurador. Para ello, pues, lógicamente, necesita tener actualizaciones. De hecho, en el año 2020, a raíz también de marzo, cuando se declaró la pandemia, hubo necesidad de bueno, pues actualizar y hacer unas revisiones para ver en dónde nos centramos con respecto a las compañías de seguros para bueno, pues garantizar esa solvencia, esa seguridad, porque al final, bueno, pues el sector asegurador es el encargado de cobrar las primas, que son prepagables, para que en el futuro, cuando ocurra un evento, tener capital y disposición suficiente para poder dar esa cobertura. Por lo tanto, ya en enero, o sea, desde enero del 2016 lo venimos aplicando, y la idea de Solvencia II frente a Solvencia I es una adaptación fundamentalmente a lo que es riesgos, a la parte de riesgos. Como os decía, la solvencia tiene tres pilares. El primer pilar es un pilar cuantitativo. Está regulado a través fundamentalmente de modelos estándar, modelos ya formulados, ya establecidos. Va en línea con nuestras cifras de las cuentas anuales y, por lo tanto, bueno, pues es fácil en el sentido de cálculos cuantitativos, que nos van a permitir obtener, pues como sabéis, el sector asegurador, aparte de cubrir con un activo todos esos compromisos, ese pasivo, se nos exige como un poco más de ese activo, y ese margen de solvencia que teníamos en Solvencia I, pues pasa a ser ahora un capital mínimo requerido, un capital de solvencia, con unas características muy en línea de los riesgos que podemos asumir los sectores aseguradores, y hay incluso una posibilidad. Lo que pasa es que en España yo creo que ha habido como 2 compañías que se le han autorizado de aplicar modelos internos para estos requerimientos de capital. En la parte del pilar 2, la denominación son requerimientos cualitativos, aunque también son cuantificables. Realmente es un pilar orientado a lo que venimos teniendo en todo lo que es la metodología de gestión de riesgos, COSO 2013, el marco COSO 2013, COSO RM 2017. Si veis las modificaciones de todas estas actualizaciones de la metodología, lo han ido orientando a que nuestro sistema de gobierno corporativo tiene que participar de forma activa en todo el proceso que se está llevando a cabo. De hecho, son los máximos responsables, son los que tienen al final que aprobar y firmar todo lo que estamos haciendo en todo este proceso completo, y por lo tanto, pues tiene mucha documentación y mucha base de qué es lo que se debe de hacer, qué es lo que se debe reportar, pero sí que es verdad que tenemos mucha normativa, mucha terminología y muchas guías para poder aplicarlo. Cierto es que la metodología normalmente te dice el qué, y la problemática que nos encontramos es el cómo hacerlo. Ahí es donde, bueno, pues la propia experiencia es un grado y nos sirve como apoyo.
En la parte del sistema de gobierno veremos que es como bueno, pues ese punto de partida para comenzar a hacer todo el proceso, porque si no contamos con ese top-down, con empezar desde arriba, desde la alta dirección, es muy difícil llegar a tener una implementación eficaz y aplicar de una forma eficaz y eficiente esta solvencia 2. La norma sí que es verdad que establece como una diferenciación en el sentido de querer requerimientos de control interno y de gestión. Sí que es verdad que para los gerentes de riesgos y para los auditores internos de riesgos, la gestión y el control de riesgos van de la mano. No podemos controlar sin haber hecho una gestión previa y al contrario. Pero sí que es verdad que los reguladores cada vez más nos piden tener un diferenciado lo que es la parte de control interno, con toda esa metodología base que podamos utilizar y la parte de gestión. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, pues es un punto de partida para justificar el hecho de que en las entidades aseguradoras necesitemos las 3 funciones clave objetivas, independientes, para poder bueno, pues coordinar todo el proceso, la función de gestión de riesgos, la función de compliance, cumplimiento normativo, y la función de auditoría interna de riesgos. Y de hecho el requerimiento es que tengamos y reportemos un informe separado con cada una de las supervisiones que hemos hecho. La parte fundamental también de Pilar 2 es el ORSA. Es nuestra autoevaluación de riesgos y solvencia. Es una prospección, una evaluación prospectiva de los riesgos, tanto los que ahora mismo ya tengamos identificados como los riesgos emergentes que pudieran surgir. De hecho, en su día, bueno, pues la pandemia era un riesgo emergente, estaba ahí en las matrices, pero con una probabilidad muy pequeña, y ahora mismo, pues evidentemente está en la matriz, en la zona de supervisión por parte de nuestra gobernanza, por ser un impacto que ya está materializado. Automáticamente, dentro de nuestras propias funciones, de las funciones clave, tenemos que realizar procesos de supervisión. De ahí es donde surge también el tema de la auditoría interna de riesgos, para que cuando reportemos toda esta documentación y la auditen los auditores externos, la supervisen los reguladores, nuestras superintendencias, esté en línea con lo que marca la propia normativa. Y por lo tanto necesitamos tener fiabilidad y solvencia con respecto a todo ese documento que vamos a dar a conocer, que va a ser transparente y que vamos a informar. El tercer pilar es más de disciplina de mercado. Sí que es verdad que el propio regulador ya están en muchos países poniendo pautas de cómo van a exigir esos requerimientos para ver cómo lo va a visualizar el mercado y cómo vamos a tener que presentarlo. Y como visteis, con las modificaciones que hubo de COSO 2013, del marco COSO 3 y de COSO RM 2017, uno de los cambios fundamentales es que ya los reportes no son solo reportes financieros, sino que son reportes financieros y no financieros. Por lo tanto, entraría a que tenemos que reportar sobre todo ese análisis que estamos haciendo de las empresas. Hay que dar, como os digo, transparencia, información. Nosotros en España, en abril de este año, hemos comunicado y colgado en nuestras páginas web de las compañías de seguros el informe de situación financiera y solvencia, en el que recoge el resultado de todos los cálculos y los pilares que hemos aplicado, y dado a conocer, ya os digo, colgado en la página web para que todo el mundo tenga acceso a ello. Por lo tanto, necesitamos que esa información sea entendible, recoja específicamente nuestros resultados y bueno, pues esas opiniones o esas mejoras y planes de acción que podamos recoger. Básicamente todas las revisiones que hay de solvencia y que habrá de cara al futuro necesitan adaptarse a la situación que hay. Pues ahora mismo tenemos pues, un entorno de tipos de interés muy bajos, que para nosotros como sector asegurador es fundamental, es parte de nuestra rentabilidad de esos fondos cobrados a través de las primas.
tenemos que tener la garantía de que en un determinado momento podemos hacer inversiones, por supuesto, pero que esas inversiones a largo plazo, si en un determinado momento necesitáramos liquidez, el coste que nos supone la desinversión es muy importante. Por lo tanto, tenemos que tener esa vinculación y esa margen de que cuál es la probabilidad de poder necesitar disponer de dinero por determinados eventos que se pudieran generar. Y por lo tanto, de alguna forma, sí que es verdad que las estadísticas y los resultados están dando que las compañías de seguros han sido uno de los sectores que, menos impacto negativo ha tenido la pandemia. A pesar de que, lógicamente, por desgracia, ha habido fallecimientos, no se han desviado tanto como previsiblemente podría haberse pensado. Bien, es cierto que las tablas de mortalidad no se suelen cumplir, no morimos cuando nos dicen las tablas, y eso nos dejaba un margen importante en el sector asegurador. Pero no ha sido uno de los sectores que se puedan considerar más dañados a consecuencia de la pandemia, y la propuesta que hubo en marzo del 2020, marzo-abril del 2020 desde Europa, era que las compañías de seguros no repartieran dividendos durante el año 2020, incluso los que tenían previstos para el 2019, en previsión de que pudiéramos tener un impacto peor del que habíamos tenido. Posteriormente se vio que no, que el impacto estaba dentro de lo razonable, dentro del perfil de riesgos del sector asegurador, y por lo tanto, los accionistas han podido cobrar dividendos del sector asegurador. Realmente todo, como os digo, todos los enfoques de revisión, que probablemente cuando ya se incorpore en las compañías de seguros de Latinoamérica, aunque sé que muchos ya lo estáis implementando, aunque todavía no sea al 100%, pero os va a llegar con todas las mejoras y las revisiones que ya se están produciendo desde Europa. Realmente, analizando cuáles son estos enfoques que están dando estas revisiones, fundamentalmente están ampliando mucho toda la parte normativa. Sí que es verdad que en Latinoamérica el oficial de cumplimiento es una figura que llevaba mucho tiempo ya existente en las compañías, pero era más una figura para lavado de activos, financiación del terrorismo, anticorrupción, incluso para la parte de riesgo operacional, el oficial de cumplimiento de riesgos operacionales. Ahora nos vamos a ir a una visión más amplia. Es un oficial de cumplimiento, una función de cumplimiento normativo global, es decir, toda la normativa que le afecta al sector asegurador, y en este caso, evidentemente, la que nos viene desde Solvencia, que tiene 28 directrices, pero dentro de las cuales tiene muchas más para poder aplicar y para implementar dentro de las empresas. La situación económica, como os digo, es uno de lo que más se mira. Las bajadas de tipos de interés han sido considerables. Ahora las subidas de los IPCs en muchos países también está impactando mucho. Es parte fundamental de lo que estamos viviendo en el sector asegurador y de un factor fundamental en cualquier análisis de sensibilidad del trabajo que realizamos. Por otra parte, necesitamos siempre la postura de las revisiones o la postura del regulador es proteger al asegurado. No nos podemos olvidar que al final estamos manejando su dinero, es esas primas que nos han dado para hacer buen uso de ellas en caso de que se pueda necesitar. Se han normatizado ya herramientas, lo que se llaman herramientas prudenciales con inteligencia artificial. El propio regulador aquí en España ya ha sacado a propuesta para elaborarlo y para tener una herramienta específica de supervisión que posteriormente se dará a conocer y podrá ser replicada en muchos países. Y el volumen que tenemos en el sector asegurador es tan importante que todo el concepto de provisiones técnicas, calidad del dato, esa mecanización de toda la información que tenemos en el sector asegurador cada vez es más importante, tiene un peso muy importante. El pilar 1, como hemos comentado, en el fondo son requerimientos de capital. Aunque parece la parte más complicada, por ser la parte cuantitativa,
al final es la parte más estandarizada. Al final son fórmulas, por mucho que en todos los 2 años del proceso, bueno, muchos más años, pero los 2 últimos del proceso de adaptación, los actuarios fuimos diciendo que, bueno, pues había muchos cálculos de determinados riesgos, como podía ser el operacional, que no encajaba en la línea de lo que es un riesgo operacional, como un porcentaje de provisiones o distintos cálculos de riesgo financieros, de crédito, mercado, liquidez. Pero sí que es verdad que al final, bueno, pues tiene que ser algo uniforme, tiene que ser algo que dé fiabilidad, que dé solvencia a las compañías y que podamos garantizar como sector asegurador de que tenemos un dinero a más de las coberturas del pasivo que tenemos calculadas, que nos permiten desviarnos, porque al final no nos olvidemos que trabajamos con estadísticas, por lo tanto, todas las estadísticas pueden ser en algún momento desviadas de las hipótesis que podamos tener y lo hemos ido viviendo con muchísimos de los riesgos. Como os decía, al final, cualquier empresa tiene un activo y un pasivo y esos dos valores se igualan. En nuestro caso, aparte de tener ese activo que cubra esas provisiones, esas obligaciones que tenemos, la propia normativa nos pide pues, un capital mínimo requerido, un capital mínimo de solvencia y un capital de libre disposición. Y cuando veis en prensa esas cifras de pues, la compañía de seguros X tiene un 200% del margen de solvencia o de capital de solvencia, quiere decir que la tendencia es guardar o disponer de un activo, ese exceso del activo suficiente para cualquier desviación que se nos pudiera producir. Por lo tanto, bueno, pues tenemos margen para que en ningún momento nadie se quede fuera de cobertura de cualquier situación. ¿Qué es lo que hacemos en la parte del pilar 1? Bueno, pues fundamentalmente vamos mirando cada uno de los riesgos. Riesgo de mercado, vemos los tipos de interés, vemos la renta variable, vemos inmobiliario, riesgo inmobiliario, tipo de cambio, el spread, el riesgo de concentración. Y lo que hacemos es analizar cuál es el volumen que tenemos en esos riesgos. Hacemos una suma correlacionada, que sería esa fórmula que nos establece la propia normativa, para determinar en global cuál es ese capital mínimo requerido que nos exige la norma que reservemos por el riesgo global, en este caso de mercado. Si hacemos lo mismo con el resto, pues en suscripción de vida vamos a ver la desviación que tengamos en las tablas de mortalidad. Nosotros casualmente el 17 de diciembre del 2020 el supervisor sacó unas nuevas tablas de mortalidad a vísperas del cierre del 31 de diciembre de las compañías de seguros, con lo cual el impacto, si cada vez vivimos más, pues en productos como de ahorro, evidentemente aumentan las provisiones y ha generado bueno, pues, aumento de provisiones y un déficit importante en las compañías. Sí que es verdad que la propia normativa, cuando ha sacado estas nuevas tablas de esperanza de vida mayor, lo que hace es establecer un plazo de en qué porcentaje lo voy a aplicar desde aquí hasta el 2024 para poder dar margen a que se vayan implementando esos nuevos efectos de las tablas. El riesgo de longevidad, el riesgo de invalidez, caídas de cartera. El problema que tenemos es, lógicamente, pues esos rescates, esas anulaciones de muchas pólizas. Los gastos que, bueno, pues también, por desgracia, pues el tema bancario ha generado y con el COVID más, el hecho de que se aumenten los gastos de operaciones bancarias y por lo tanto pues al final también repercuten en nuestras pólizas porque bueno, pagamos rentas, tenemos invertido, al final nuestra relación con la entidad financiera es directa. El tema del pago en rentas, como comentaba, rentas vitalicias, pues cuando es un capital, bueno, pues la probabilidad de fallecimiento de una persona con 65, 67 años está más controlado, pero cuando son rentas vitalicias y por mucho que nuestras tablas de mortalidad vayan a unos niveles de edades muy altas, porque hay gente que vive mucho en algún momento, realmente esa probabilidad de que cada vez la gente viva más, bueno, pues es un perjuicio para el sector asegurador que ya tiene esa prima cobrada, que ya tiene ese compromiso ya asegurado. Y el riesgo de catastrófico en la parte de suscripción de vida,
fundamentalmente viene por el tema de el cúmulo que se puede producir, pues el hecho, y además siempre se intenta limitar un poco en las pólizas, pues de un accidente en el que haya un colectivo importante dentro de la misma, el mismo vehículo, el mismo accidente. Bueno, pues todos vivimos la desgraciada situación de las torres de Nueva York, de los atentados de Nueva York, y por lo tanto, bueno, pues nos tenemos que prever y tenemos que cubrir, en el caso de que tengamos pólizas colectivas, esa probabilidad de que en un determinado momento sea para nosotros lo que es catastrófico, que es que sea en un mismo siniestro unas cuantías importantes en ese pago. En el tema de salud, y bueno, pues lo tenemos muy al día con el tema de la pandemia, fundamentalmente cogemos dos grupos de suma de correlaciones o suma correlacionada. Por una parte, pues ese accidente o ese catástrofe masivo de salud. Como sabéis, en España todas las pólizas están excluidos los riesgos extraordinarios. Tenemos una figura que es el Consorcio de Compensación de Seguros pública, que de todas las pólizas que son consorciables hay una parte de la prima que se paga al consorcio de una forma normalmente obligatoria. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ocurre un siniestro, un evento importante, es nuestro consorcio quien se hace cargo, no son las compañías de seguros. En el caso de la pandemia como tema de salud no estaba cubierto en ninguna póliza, pero ante la situación que ha habido y ante la, bueno, pues la catástrofe que había generado, las compañías de seguros voluntariamente han optado por dar cobertura tanto de salud como en caso de fallecimiento para las personas que han sido afectadas por la pandemia, por el COVID. El tema de concentración de accidentes en caso de salud, la pandemia, como hemos comentado. Y por otra parte, esa desviación de las primas. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que la tendencia hasta no hace mucho era que cuando yo tengo una siniestralidad muy alta en una póliza de salud, bueno, pues lo que hago es subo la prima. Normalmente suelen ser además edades más elevadas, de tal forma que la persona que no puede pagar esa prima tan elevada acaba dándose de baja. Ese no es el objetivo que tenemos en el sector asegurador y, por lo tanto, Solvencia II, una de las cosas que planteo es, yo ya tengo que calcular cuál es la previsible subida de costes de tema de salud, de costes sanitarios, de la esperanza de vida, las enfermedades de las personas, que por otra parte tienen un efecto positivo porque la medicina cada vez está más avanzada y nos genera, lógicamente, que la gente, bueno, pues llegue más sana a determinadas edades. Esos riesgos también los tenemos que tener recogidos, tenemos que provisionar por ellos. La reserva por cualquier desviación que se pudiera generar, caídas de cartera. Por desgracia, las caídas de cartera suelen ser de personas jóvenes, que son las que menos utilizan las pólizas de salud, mientras que los que quedan suelen ser las personas mayores, que por desgracia son los que más lo utilizan. Y, por supuesto, el catastrófico. Bueno, pues esa vinculación de todos esos riesgos, lo que se hace es a través de una formulación, nos determina cuál es el riesgo de suscripción, que es el riesgo técnico más importante que tenemos en el sector asegurador con respecto a salud. La parte de no vida, la parte de generales, lógicamente pues tenemos todas esas situaciones de efectos catastróficos. Como sabéis, cuando tarificamos para los seguros las pólizas de seguros, tarificamos en función del coste medio, frecuencia media, que es lo que nos permite sacar esas tarifas para cobrar las primas. Si tuviéramos que sacar en esas evaluaciones, en esas tarificaciones, los siniestros punta, estaríamos todo el día cambiando de tarifas, cosa que no es viable. Por lo tanto, la parte de los riesgos extraordinarios, los siniestros punta, se llevaría a través de la parte de gestión de riesgos, y en este caso lo que haríamos es esas desviaciones que se nos pueden generar por el hecho de que esa tasa media que yo he aplicado no fuera suficiente. Tenemos por tema de catástrofes naturales, pues el tema de granizo, tempestad, terremoto y cualquier tipo de inundación. Ya os digo que en España es más plausible porque al final es el Consorcio de Compensación de Seguros quien se hace cargo de ello.
Por la parte de catástrofes, lo que se llama antropogénicas, pues estaríamos todo el tema de automóviles, marítimo, aviación, incendios, es decir, todo lo que supone la parte de generales. Luego tenemos dentro de esa misma suma correlacionada la catástrofe en patrimonio, cómo afecta al patrimonio, siempre analizado bajo el test de estrés, poner en la peor de las situaciones a la empresa. ¿Por qué? Porque si yo cojo la peor de las situaciones y luego cualquier evento es una situación más leve, siempre voy a estar preparado para poder reaccionar ante ello o cualquier otra catástrofe que se me pueda generar. Por la parte más técnica, lógicamente el riesgo de que la prima no sea suficiente. Hemos tenido años de mercado blando en el sector asegurador, en el cual la tendencia era cada vez más a bajar las primas, aplicar descuentos, desviarlas de lo que eran las tarifas técnicas, y eso, bueno, pues a la larga tiene unas consecuencias porque, bueno, pues la tarifa técnica se calcula por algo y ya se calcula con coste medio y frecuencia media. El tema de la reserva, el hecho de que no provisionemos, estamos hablando de seguros generales, no es tan fácil valorar, igual que en vida, que tengo un capital de 20.000 y son 20.000, o de 500.000 y son 500.000, aquí es una estimación con peritajes para saber cuál es el impacto que lógicamente va a tener. La caída de cartera, el tema de cambio de compañías es muy importante porque, bueno, pues al final en pólizas individuales, bueno, tiene que caer mucho para que tenga más impacto, pero imaginaros en pólizas colectivas o en pólizas grandes de empresas, cualquier pequeña caída, el impacto es mucho mayor. Y por la parte de catastrófico, obteniendo, lógicamente, pues este valor, esta cuantificación con cifras del riesgo de suscripción de nulidad. Al final, para obtener ese capital de solvencia requerido, tenemos que hacer como una combinación de todos los datos obtenidos por estas formulaciones. Vemos cuál es el importe del riesgo de mercado, de suscripción de vida, de salud. Lógicamente, cada compañía, según los ramos en los que trabaja, tendrá que calcular ese riesgo correspondiente al ramo que trabaja. Si yo solamente trabajo automóviles, pues únicamente aplico la de seguros generales y no el resto de riesgos, que evidentemente no lo tendría. Al final, con esta suma correlacionada de cada uno de estos riesgos, lo que nos daría es el capital, o lo que tenemos como dato, sería un capital de solvencia, un requerimiento de capital de solvencia básico. Y a la vez calculamos, como os comentaba, con este porcentaje, con esta formulación a través de las provisiones matemáticas, las provisiones que tenemos de cada compañía, tanto primas como provisiones, calculamos ese primer dato del riesgo operacional. Es un riesgo operacional cuantitativo del primer pilar, que va a ser muy diferente al riesgo operacional que estáis acostumbrados a ver, de valoración de riesgos de fraude interno, fraude externo, fallos en sistemas, errores humanos, tecnológicos, daños a los activos, que venimos aplicando en el ORSA en el pilar 2. Al final, con esto tenemos ese capital de solvencia requerido, es el que reportamos junto con nuestras cuentas anuales y nos permiten saber, bueno, pues además de ese activo que ya tenemos para cubrir las provisiones, cuál es el capital que voy a dejar como margen y que me exige solvencia. ¿Qué pasa con el pilar 2? Hemos dicho que el pilar 2 es un pilar muy regulado a través del sistema de gobierno, es un pilar que te recoge toda esa prospección de los riesgos, toda la parte de gestión de riesgos, de la que venimos hablando y que a lo largo de este congreso se ha comentado en muchos de los ponentes. La parte del primer pilar, o sea, del sistema de gobierno, va muy alineado con lo que nos dice la metodología y nos sirve de ayuda fundamental para que nuestra gobernanza, nuestro gobierno corporativo, entienda que son los máximos responsables de todo el proceso que estemos llevando a cabo, que tienen que firmar y aprobar
todas esas, manual de políticas y procedimientos, estructura organizativa, manual de tareas y responsabilidades, actualizarlo periódicamente, tienen que participar de forma activa en todos los riesgos más importantes de la organización. Y aunque muchas compañías lo hacen y el propio Consejo de Administración participa de forma activa, nos cuesta muchas veces el poder justificar frente a nuestro regulador que realmente es así. Por lo tanto, lo que tenemos es que elaborar informes. El modelo de las 3 líneas nos da todas las pautas y los roles específicos con el reporte necesario para que podamos sustentar todo ese trabajo realizado. Y, por lo tanto, lo que pediríamos en ese top a nuestro sistema de gobierno es hacer público ese organigrama, esa estructura organizativa, que se vea que tenemos esas funciones clave, que tienen el peso y están posicionados en el organigrama a nivel presidencia, a nivel gerencia general, con comités, que se le dé valor, que luego el informe o el área de gestión de riesgos pueda, aunque no tenga personal a su cargo, pero sí al final la gestión de riesgos somos todos y por lo tanto que pueda hacer su propio organigrama con los responsables, que suelen ser la alta dirección de lo que es la organización, y los especialistas, porque tenemos muchas personas, mucho recurso humano dentro de la organización con una capacidad muy importante para ser especialistas de riesgos, pero que muchas veces, y cuando ya lleva muchos años en la empresa, no tendemos a volver a preguntar. Ese CRM que hacemos tanto de clientes, vamos a hacerlo de cara a los empleados porque hay mucho ahora mismo, yo lo veo por la cantidad de cursos que se dan, gente muy buena y muy capacitada para poder ser especialista de riesgos. Tiene que apoyar para ese informe de gestión y control interno, tiene que asignar esas funciones clave, esos gerentes de riesgos, función actuarial, compliance, cumplimiento normativo, auditoría interna de riesgos. Y una de las cosas fundamentales, de hecho hay 2, una de ellas es que, aunque la norma no lo dice, el propio regulador, y nosotros en el caso del nuestro, exige que el Consejo de Administración, algunos miembros del Consejo, sean responsables de esas funciones clave, pues responsable del gerente de riesgo, responsable de compliance, de auditoría interna, porque es una forma también de participar. Y por otra parte, la norma recoge lo que se llama el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad es muy importante porque te permite que con toda esa metodología y con toda la normativa que tenemos que cumplir, yo voy a adaptarla, por supuesto, y voy a hacerlo, pero sin poner en riesgo a mi organización. Por lo tanto, voy a poder justificar y dar plazos de que ahora mismo, para evitar riesgos mayores, lógicamente, pues voy a aplicar el esqueleto global de todo el proceso, por supuesto, pero voy a ir dando el contenido a medida que tenga disponibilidad para ello. Y más en países en los cuales en España hay muchos actuarios, pero en otros países es una problemática el hecho de que la parte actuarial sea tan escasa. Por lo tanto, la norma establece como requisito, normalmente es para el oficial de cumplimiento, que se revisen todos los servicios que se han externalizado, sean las funciones clave o sea cualquier otra función clave dentro de la compañía, para confirmar que lo que se está recibiendo es en línea de lo que se ha pedido en ese contrato, en ese acuerdo de externalización. Por lo tanto, no tiene que ver el contenido, porque no lo va a entender, pero sí confirmar que lo que se ha dicho que se va a hacer, evidentemente, se cumpla. Y la norma también establece que yo puedo externalizar las funciones clave siempre que el riesgo de externalización no sea mayor que el mantenerlo interno. Por lo tanto, vamos a ponderar y vamos a ver cuál es el riesgo, el control que yo tengo por el hecho de tenerlo externalizado. En ORSA, como os comentaba, es un documento, es un informe de evaluación prospectiva de los riesgos. Vamos a recoger todo lo que es solvencia completa, todos los riesgos de la organización, incluidos los que no están cuantificados en el pilar 1, como pueden ser reputacionales, estratégicos, legales,
de tal forma que tenemos el todo de la organización. No deja de ser, por supuesto, o necesitar ese cumplimiento del capital y las provisiones técnicas. De hecho, en el informe ORSA utilizamos esos resultados de los riesgos del Pilar 1 para soportar lo que estamos justificando en la parte de gestión de riesgos. Necesitamos saber cuál es el perfil de riesgos de la organización, ese concepto cuantificado de lo que es el apetito, tolerancia y capacidad. La capacidad no es poner ya en peligro la organización, sino exceder esa tolerancia, poder tener tiempo para tomar decisiones, para poderlo gestionar y, por lo tanto, pues poder minimizar cualquier consecuencia. Por otra parte, tenemos que hacer análisis de sensibilidad, de desviaciones. ¿Por qué? Porque os he comentado que al final son estadísticas, son cifras, que cualquier cambio de la variable, el resultado es totalmente diferente y, por lo tanto, en este ORSA nos exigen que pongamos pues ese análisis de sensibilidad de qué pasaría si esas variables que hemos considerado se desvían o por encima o por debajo. No podríamos hacer el trabajo si no tenemos unos objetivos estratégicos, porque al final nuestro trabajo es aplicar y llevar a cabo esos objetivos estratégicos, confirmar que realmente se están cumpliendo y yo difícil puedo hacer un trabajo si no sé qué es lo que se espera para poder dar ese resultado. Por lo tanto, el objetivo estratégico ya no es un secreto, ya no es algo oculto. Se basa sobre el cuadro de mandos, esa misión, visión, valores, con todos los indicadores, tanto los KPI como los KRI, y por lo tanto tenemos base y capacidad para poderlo aplicar y ayudar al Consejo de Administración a que los lleve a cabo. Al final tenemos que gestionar el dinero que tenemos, el capital de la empresa, tenemos que gestionar esos planes de negocio, tanto a corto, medio como a largo plazo, y tenemos que gestionar pues, la creación de nuevos productos, de compra de otras compañías, de entrada en otro mercado, cualquier cambio que hagamos. ¿Qué es al final el Pilar 2 de Solvencia 2? Es una implementación del pensamiento basado en riesgos, es una cultura empresarial, no es más trabajo para el personal de la organización, sino es una forma de vivir el trabajo que estamos haciendo. Todos hacemos gestión de riesgos, a lo mejor no es de la forma más ordenada y por lo tanto esa transparencia y esa información de qué estamos haciendo, por qué analizamos la empresa, no es lo mismo una empresa de ramo de salud que de ramo de vida o que de ramo de automóviles. ¿Qué estrategia queremos seguir? Cada compañía, el Consejo de Administración sabe cuál es el objetivo que tiene marcado, qué plan tenemos establecido, si es a corto, medio, largo plazo, el proceso, tenemos mucha metodología para poderlo llevar a cabo. Tenemos valoración, tenemos, igual que tenemos metodología, pues COSO 2013, COSO RM 2017, la ISO 31000. Para la evaluación de los riesgos contamos, recién publicada, en el año 2019, la ISO 31010. Tenemos 41 técnicas, tanto cualitativas, cuantitativas como semi-cuantitativas, que nos permiten poder dar cifras, poder dar valor. La nueva ISO te lo agrupa de tal forma que tengo técnicas para toma de decisiones, para identificación de riesgos, para controles, para riesgos operacionales, para riesgos tecnológicos. Es decir, no me queda nada que no esté recogido dentro de esa ISO 31010. El riesgo inherente es importante, pero más si cabe, lo es el análisis de la eficacia y la eficiencia de los controles. El riesgo residual nos determina cuánto de eficaz y eficiente es el control, si lo estamos aplicando de una forma correcta, si lo estamos aplicando, nos podéis imaginar
cuántos controles tenemos en las organizaciones que nunca se han llegado a aplicar en muchos de los áreas o de los procesos y, por lo tanto, la posibilidad de tener un riesgo residual me permite el plantear hasta aquí es donde tengo capacidad y poderes para poder actuar, pero sí tengo conocimientos para saber que si ponemos un control o hacemos unas mejoras, un plan de acción, podemos llegar a tener un resultado positivo. De ahí es que ese tercer control, que yo llamo control correctivo, permite, cuando está en esa zona roja, permite que el Consejo de Administración tome partido y participe de forma activa y, por lo tanto, nos da ese documento, ese informe con ese resultado, el aval suficiente para poder, frente a nuestros reguladores y nuestros auditores, justificar que nuestro Consejo de Administración está participando de forma activa y la cultura de riesgos, la cultura empresarial de riesgos viene por sí sola en el momento que estás participando. ¿Por qué se plantea en la normativa que las funciones clave sean objetivas e independientes? Pues básicamente porque tenemos que hacer un trabajo de revisión, un trabajo dinámico. No podemos dejarlo para final de año y ver qué es lo que ocurre. Tenemos que poner alertas, tenemos que poner avisos para que cuando se desvíe con respecto a lo marcado en el objetivo estratégico, directamente podamos establecer un plan de acción. Por eso, bueno, pues el dedicar todo el tiempo específicamente a este trabajo de los roles de cada una de las funciones clave es fundamental. Todo lo que hagamos combinado con otro pues es quitar tiempo para esta gestión que en el fondo es el resultado y el valor añadido que vamos a dar a la organización. Al final, si tuviera que dar 3 claves de lo que recogería, lo que debería de recoger Pilar 2, es concienciar a todo el mundo de que las cosas pasan, la pandemia es una ayuda importante, informar de todos los eventos que hayamos tenido, de cualquier cosa, pues un reaseguro que no estaba bien redactado y no dan cobertura, un siniestro catastrófico, cosas que hayan podido poner en peligro la organización. Los riesgos reputacionales es importantísimo, es el que más cuesta de sanear dentro de las organizaciones. Involucrar a todas las personas, yo lo he conseguido a través de un organigrama del área de administración de riesgos, en el cual en ese organigrama, que no es público, es interno, tengo especialistas y responsables, con lo cual tengo a todos implicados, los tengo motivados y de alguna forma me ayudan a todo el proceso y que no quede ningún departamento fuera. Y por otra parte, y es una exigencia por parte del Pilar 2, que es gestión y control de riesgos, tenemos que ser una fase preventiva, tenemos que poner todas las medidas para intentar evitar que las cosas pasen, no tenemos que ir a reaccionar después de que ocurran, aunque también lo vamos a hacer porque a pesar de los controles puede llegar a ocurrir, pero necesitamos ser esos brujos, esos magos que, o gafes que en algún momento plantean cosas que no han ocurrido nunca y de repente a lo mejor llegan a ocurrir. La pandemia es uno de los casos que, como veis, ya desde el año 2016 es un riesgo que teníamos recogido en Solvencia II, pero como que muchos pensaban que ni siquiera estaba dentro de las compañías. Al final es valorar y cuantificar cuánto de resilientes somos. Nuestro trabajo es entender lo que es un riesgo, lo que es un control. Trabajamos en eso, en nuestra actividad, y por lo tanto vamos a poner en nuestra propia piel esos términos que utilizamos para sacar esos productos, para convencer a nuestros tomadores de que tienen que contratar esas pólizas, pues en este caso, lógicamente, es haciéndolo con nuestra propia empresa. Os comentaba que justo en plena pandemia, en julio del 2020, se actualiza el modelo de las 3 líneas, ya no son de defensa como en el anterior. ¿Por qué? Porque este modelo ya cambia esa visión de funciones por una visión de roles. Va en las 2 direcciones, tenemos tanto rendición de cuentas como delegación y supervisión de todo lo que estamos haciendo, desde el cabeza, que sería el órgano de gobierno.
Por lo tanto, ya tenemos más metodología, no es de obligado cumplimiento, es una guía de implementación, pero es una ayuda muy importante, alineada totalmente a COSO 2013, COSO RM 2017, y con una tendencia, sabéis que el modelo de las 3 líneas de defensa anterior, la figura del gerente de riesgos era una figura que reportaba a la alta dirección y solamente la tercera línea de defensa, que era auditoría interna, que sigue siendo, pero con otro nombre, reportaba al órgano de gobierno. ¿Qué pasaba? Que al llegarnos ya todos los riesgos de la organización, podíamos detectar riesgos en niveles de dirección que si lo reportábamos al mismo área no llegaban nunca al Consejo. Tras mucha lucha conseguimos modificar y actualizarlo en la misma línea que lo tiene la metodología para que la gestión de riesgos ya está incluida en el área de dirección, está en el organigrama dentro del comité de administración de riesgos, está dentro de las funciones de riesgos y por lo tanto reporta directamente al órgano de gobierno, igual que lo hace auditoría interna. Los roles están muy definidos en cada una de las líneas y ya no hay esa, pues esa tesitura que teníamos muchas veces de qué tiene que hacer el gerente de riesgos, qué tiene que hacer el auditor interno, estoy haciendo un trabajo de otro. Para mí el idóneo es el libro rojo de GRC, Gobernanza, Riesgos y Compliance. Trabajar en equipo no se pierde ni objetividad ni independencia, se gana valor añadido, se gana la búsqueda de soluciones, esos planes de acción y vamos a reportar lo mismo, no hay problema. Auditoría interna de riesgos no es auditoría externa, no es supervisor, es un apoyo dentro de la casa para pues identificar todas esas deficiencias que se ha encontrado, esa vinculación de objetivos con resultados y ayudarnos a que se puedan mejorar. Mejor hacerlo durante el año que al final de año, pero siempre va a ser en una posición de mejora. Realmente el nuevo enfoque de las 3 líneas, a cambio del anterior, de las 3 líneas de defensa, como os comentaba, es un enfoque ya proactivo, no reactivo. Tenemos que actuar antes de que ocurran las cosas, cambia esas funciones por roles para que no haya ninguna duda de qué es lo que tiene que hacer cada uno en cada momento. Recoge muchas herramientas, sobre todo de control. Al final nuestro supervisor lo que quiere es saber cuánto de controlado tenemos la organización. Las recomendaciones, controles preventivos antes de poner el control preventivo, antes de que ocurra el evento, detectivos después de que hayan ocurrido los eventos, qué es lo que he hecho, qué es lo que he modificado, y los correctivos para que nuestro Consejo de Administración podamos liberarle de responsabilidad, puesto que garantizamos que ha participado de forma activa. Es un enfoque al final basado en principios, en línea con nuestra responsabilidad, con los planes de acción que vamos a establecer, que muchas veces incluso ya podemos tener planes de acción ya preestablecidos en ese manual de políticas y procedimientos, que demos garantía y esa seguridad razonable de que lo que estamos haciendo es acorde y lo mejor que podemos en los términos que podemos, que siempre se va a poder mejorar, que estamos rindiendo cuentas en las 2 direcciones, no hay nadie que oculte información. Lo que os comentaba, que ya lo decía COSO, el reporting financiero y no financiero, ya no solamente es cuentas anuales y memorias, sino que hay reportes no financieros, como es el informe de situación financiera y solvencia, y transparencia total y plena. Es increíble cuando se comunica cómo te cambia ese concepto y cómo mejora dentro de la organización ese planteamiento de lo que se estaba haciendo y lo que se va a empezar a hacer. Como os comentaba, pues conseguimos que ese nuevo modelo de las 3 líneas, publicado en julio del 2020, vaya muy alineado con COSO, con esa metodología que estamos aplicando y utilizando como base, de tal forma que tanto el primer principio de gobierno como el de roles del órgano de gobierno está orientado a esas obligaciones y esos trabajos que también tiene que hacer nuestro gobernanza, nuestro Consejo de Administración. El principio 3 recoge ese nivel de dirección, primera y segunda línea,
¿Por qué? Porque establecer que la primera línea son las personas que no tienen nivel de alguna forma o categorías profesionales altas no es correcto. La primera línea somos los dueños de los riesgos y el Consejo de Administración también es dueño de los riesgos. Cuando yo me encuentro un acta en el que se ha aprobado por el 51% de los miembros, mi pregunta o mi planteamiento no es que bien está aprobado por mayoría, sino qué pasa con ese 49% que no está de acuerdo con esa postura. Por lo tanto, tenemos que ir a analizar a más de lo que veníamos haciendo. Tenemos que buscar un objetivo que es vamos a conseguir lo que nos han establecido y tenemos que apoyarnos en especialistas. Tenemos mucha gente válida en la organización. La tercera línea sigue siendo seguramente razonable y de alguna forma tiene que supervisar como si estuvieran dentro de la casa los servicios externalizados. Es decir, el hecho de que yo decida externalizar funciones clave no quiere decir que mi auditor interno de riesgos no tenga que realizar o revisar y auditar ese trabajo. El principio quinto es esa independencia. Se ha ganado. Puedo dar fe de que se está aplicando. Auditoría interna ya es objetiva e independiente en muchas organizaciones que tenían una cierta duda. Se ha mejorado muchísimo y al final, entre todos, con este trabajo en equipo, lo que se hace es dar a comunicar todo lo que hay. Creamos como pequeñitos gerencias de riesgos para que puedan, por procesos, por ejemplo, pues para que el responsable del proceso pueda llevar ese mismo y hacer esa misma trabajo, ese mismo cultura empresarial a todo su equipo y que todos de alguna forma tengamos esa misma cultura. ¿Por qué? Porque al final es dar confianza, dar transparencia y si yo mismo dentro de la casa no me lo creo, difícilmente voy a comunicar fuera y hacerles convencer de que esto es así. Aunque no puedo hablar con vosotros, básicamente el planteamiento es con que una de esas preguntas sea contestada que sí, ¿vale? Ya sería suficiente. Habla de si somos miembros del consejo directorio, ejecutivos, líderes de unidades de negocio o de proyectos, si somos operadores de negocio con responsabilidad en objetivos establecidos, aunque sea específicos por área, si somos ejecutivos, gerentes o miembros de departamentos como el de cumplimiento, riesgos o auditoría, si de alguna forma estamos participando dentro de los planes estratégicos, los objetivos estratégicos, como puede ser el de continuidad de negocio, si somos responsables de bueno, pues en la supervisión de la consecución de los objetivos, como yo cuando estaba en KPMG, pues tenía los objetivos marcados a mi equipo y tenía que el variable dependía del cumplimiento de los objetivos. Si pertenecemos a un equipo de recursos humanos que es responsable de alguna forma a bueno, pues todas esas personas que tenemos relación o que tenemos que reportar en algún momento. Y tema tecnológico, si estoy implementando informática tanto para el desempeño, para el riesgo o la auditoría. Si cualquiera de los que estáis en sala respondiera que sí a alguna de estas preguntas, realmente lo que quiere decir es que tenemos un rol de gobernanza, riesgos y compliance. Es decir, gestión de riesgos lo estamos haciendo todos, no se estará haciendo de una forma a lo mejor ordenada, de una forma documentada, de una forma planeada previamente y yo creo que vosotros por la compañía evidentemente sí que lo hacéis. Pero se está haciendo. Nadie crea una empresa si no gestiona los riesgos. A día de hoy no creo que haya ninguna empresa que no haya hecho un plan de continuidad de negocio para ver cómo voy a salir de esta pandemia, cómo voy a continuar esta evolución que estoy teniendo. Al final, la implementación somos todos. En cada uno de los pasos he querido destacaros quién es el responsable, tanto desde el órgano de gobierno como bueno, pues toda la organización o como responsables específicos, incluido evidentemente la auditoría y los órganos reguladores. ¿Qué parte llevamos cada uno? ¿Qué rol está asignado para cada uno? Para poder
bueno, pues entender que si cada uno no cumple ese rol, el resto del trabajo va en cadena, automáticamente no podría realizarse, no podría llevarse a cabo. Al final yo tengo que hacer una gestión de riesgos siempre optimizando lo que llamo el binomio de riesgo-rentabilidad. Ese coste-beneficio está en la mesa constantemente de cualquier gerente de riesgos. Tengo una estrategia que me han planteado tanto a corto, medio como a largo plazo y tengo un objetivo marcado que me va a permitir crear valor. Si yo alineo cada una de esas tres funciones fundamentales o variables fundamentales, consigo el resultado que estaba buscando. Para ello, bueno, pues al Consejo de Administración también le tenemos que ayudar. COSO-RM 2017 ya sacó esa gestión de riesgo empresarial y desempeño y básicamente lo que tenemos que definir de la forma más cuantitativa que podamos, vamos a olvidarnos de ese concepto cualitativo que teníamos, cuál es el perfil de riesgos de la empresa. Sí que es verdad que somos sector asegurador, tiene que ser un perfil moderado, pero dentro de moderado no es lo mismo una empresa pública, una empresa privada, una empresa familiar, una empresa que reparta dividendos a los accionistas o la que lo distribuye a reservas. Por lo tanto, vamos a ver esas características específicas y vamos a cuantificar, a más de lo que tenemos en el pilar 1, que ya tenemos cifras, cuál es el apetito, cuál es la tolerancia, cuál es el objetivo que tengo que llegar a ello y poder vincularlo y poder ver cuál es el resultado para ver cómo procedo, qué es lo que hago a partir de ahí. Al final, ese apetito al riesgo que tanto oímos y que tanto nos da quebraderos de cabeza, para que lo entendamos estando en el sector asegurador, sería como nuestro reaseguro. Nosotros cuando contratamos una póliza nos quedamos con un pleno de retención, sería nuestro apetito al riesgo, y automáticamente lo reaseguramos. Ese reasegurador hace exactamente lo mismo y muchas veces le llega el riesgo por otro reasegurador que le ha pasado una parte a través de los bordeos. Realmente ese apetito es la parte que me quedo tranquilo, que puedo vivir con ello, que está dentro de la capacidad que tiene la compañía para asumir riesgos. La parte de tolerancia es lo que esté del apetito, voy a gestionarlo, no hace falta saltar todas las alertas, no está en zona roja, pero voy a trabajarlo. Para eso tengo que tener responsables de los controles, revisar cuál es la eficacia y la eficiencia del control y ir bajando el límite lo más posible hasta llegar a la zona del apetito. La capacidad es el límite que me ha dado ese objetivo que comentábamos, que me ha dado el Consejo de Administración, en el cual es hasta aquí podemos llegar y a partir de este momento vamos a ver cómo lo gestionamos. Aquí os dejaba todas las normas que ahora mismo están en vigor, tanto Marco COSO como FERMA, como COSO-RM 2017, la ISO 31000, para que, puesto que son guías de implementación y no de obligado cumplimiento, pues la norma nos permite utilizar todo lo que sea más acorde a nuestra organización, porque no es nada obligado, excepto lógicamente que la propia compañía lo determina. Este me gusta mucho porque es el gráfico específico para los consejos de administración. Al consejo de administración no le podemos agobiar con mucho texto, no le podemos agobiar con mucho tiempo porque van limitados y para eso tienen sus funciones. Yo he conseguido que con este simple gráfico el consejo de administración pueda entender todo lo que acabamos de ver, todo lo que estamos haciendo, todo lo que es Solvencia II y nos apoye en ello. Realmente es explicarles que la gestión de riesgo, que en el fondo Solvencia II es la gestión de riesgo del sector asegurador, es el núcleo central, está arropado de la cultura de riesgos y gobierno corporativo y con todo lo que hemos visto, si yo os preguntara por qué burbuja empezaríamos, obviamente me diríais por la de objetivos estratégicos. Apetito al riesgo, tolerancia y límites. ¿Por qué? Porque necesito saber cuál es el punto de partida, necesito saber dónde empiezo a tener problemas. A partir de ahí, el proceso es exactamente el que hemos comentado, identificamos como dueños de los riesgos, identificamos los riesgos, le damos probabilidad e impacto por la experiencia que tenemos, me permite obtener un riesgo inherente, incorporamos los controles para poder tener ese riesgo residual, ese riesgo de con las armas que tengo hasta aquí puedo establecer y planteamos los posibles planes de acción para mejorar en el caso de que sea necesario. Todo eso a través de informes, a través de documentación
Y dejo esas dos últimas burbujas porque, bueno, pues la penúltima sería el trabajo de auditoría interna. Auditoría interna lo que hace es, aparte de ser dueño del riesgo, pero en su parte, como identificador del riesgo, tiene que vincular el objetivo estratégico con el resultado y nos va a indicar si ese objetivo y resultado es acorde. Quiere decir que en el caso de que no coincidan, no se dé esa vinculación, podemos cambiar el resultado, podemos cambiar el objetivo. Es un arma muy importante porque nos permite ayudar al Consejo de Administración a entender por qué algunos objetivos tienen que ser cambiados y no podemos soportar dentro de la organización unos objetivos como los que se han establecido, como pasaba pues, en diciembre del 2019. Era muy difícil que en marzo del 2020, cuando nos declaran la pandemia, pudiéramos seguir con los mismos objetivos que se hubieran marcado. Y la última es fundamental porque en todas las normativas reguladoras de Solvencia II o de cualquier gestión que hagáis en cualquier país, te establece que el Consejo de Administración tiene la obligación, al menor coste posible, de facilitar dinero, tecnología, herramienta y bueno, pues capacidad o recursos humanos con conocimientos suficientes para poder ayudar en todo este proceso de gestión de riesgos. Estos congresos que organizáis, estas charlas, estos eventos son los que nos ayudan a que eso se vaya llevando a cabo y cada vez tengamos más personas formadas para ello. El apetito al riesgo es una lucha que siempre hay de cómo lo defino, cómo lo cuantifico. Ya hemos comentado que evidentemente la propia, bueno, pues pilar 1, los propios valores nos van a poder determinar qué porcentaje de nuestro patrimonio podemos poner en riesgo, pero al final, como todo, son preguntas, cuestionarios que nuestro consejo tiene que comunicarnos. Tenemos que alinearlo con las estrategias, tenemos que personalizarlo para cada compañía. No me sirve ese matriz de riesgo sacada de Google con unos colores muy bonitos que no reflejan el resultado de tu compañía. No son colores, son áreas de zona de perfil de riesgos de las organizaciones. El antes y el después de la pandemia no ha podido mantener ese mapa de calor en las organizaciones, ha tenido que cambiar obligatoriamente porque la situación y el perfil de riesgos de la empresa ha cambiado. No es lo mismo trabajar en un ramo que en otro, por lo tanto hay que personalizarlo. No todos podemos tener ese mismo mapa de calor. Tenemos que estar alineados con lo que nos esperan de nosotros, esos grupos de interés. Los accionistas son prioritarios porque al final es el que ha puesto muchas veces el dinero en nuestras organizaciones. Tenemos que dar información y comunicar internamente. Tenemos que definirlo en función de esas revisiones, sobre todo para ponderar cuál es el peso que tiene el apetito al riesgo. El análisis coste-beneficio, aunque tenemos dos más dentro de la ISO 31010 para la toma de decisiones, es el mejor para el Consejo de Administración. ¿Qué me cuesta esto que te estoy planteando y qué beneficio me reporta? Y tenemos que ser capaces de cuantificar y de medir esa toma de decisiones. No podemos plantearlo subjetivo de lo hago porque lo digo yo, sino que realmente tiene que estar soportado y yo creo que somos capaces para llegar a ello. En este caso, bueno, porque quería también que tuvierais toda la documentación, se plantean que para implementar ese apetito al riesgo necesitamos tener dos enfoques, uno descendente y uno ascendente. Como comentábamos, el modelo de las 3 líneas nos recoge la doble dirección y, por lo tanto, bueno, pues destacaros cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de estos enfoques, porque volvemos a lo mismo, tiene que estar personalizado en cada compañía y el resultado puede ser totalmente diferente. Al final es una valoración del riesgo y la solvencia de la compañía con un marco de gestión, con ese manual de políticas y procedimientos, manual de tareas y responsabilidades, un modelo específico de gobernanza, ese gobierno corporativo, ese código CONTE, una estructura organizativa con la participación de toda la organización y una metodología que al final pues tenemos mucha metodología en el mercado, mucha además actualizada, con lo cual ya no tenemos que estar pensando que no está actualizada, va alineada, yo creo que ya casi toda, poca debe de quedar, y por lo tanto me va a permitir pues tener ese análisis de escenario para poder definir mi apetito, tolerancia y capacidad, tanto a nivel de gobernanza,
como a nivel de procesos, a nivel de departamentos, que mi responsable de reaseguro sea capaz de tener su propio apetito al riesgo, que el director financiero, que producción, que comercial, cualquiera de las áreas tenga esa capacidad de poder definir su apetito al riesgo. Cierto es que el apetito al riesgo de cada una de las áreas o procesos siempre va a ser, bueno, pues con un resultado de un riesgo mayor que a nivel de gobernanza. La gobernanza va a tener unos parámetros que no le va a preocupar riesgos que a un director financiero de recursos humanos sí que le preocupa por el trabajo que realiza. Al final vamos a gestionar el capital actual y futuro. Vamos a planificar, vamos a poder establecer todas las estrategias, decisiones estratégicas dentro de la organización y el resultado que se nos pide en este informe que tenemos que elaborar de riesgos o este ORSA que vayamos a elaborar tiene que estar justificado, tiene que estar soportado. No puedo dar ni una sola cifra que no esté soportada con un documento, por eso es un trabajo en equipo. Tenemos que tener los documentos internamente para que puedan ser consultados, puedan ser vistos. Yo lo que hago es para evitar problemas que se puedan, a través de la intranet, se puedan leer, se puedan consultar, pero no se puedan ni imprimir ni sacar en USB, porque al final, bueno, pues también el personal cambiamos de unas compañías a otras. Y que sean calculados, que tengamos cifra. ¿Por qué? Porque si yo lo tengo todo programado y lo tengo calculado, si hoy por la mañana frente a por la tarde o si el día antes de la pandemia y el día después, automáticamente lo recoge, me hubiera dado un resultado de la matriz de riesgos de forma inmediata sin tener que volver a rehacerlo. Ese es un poco el objetivo que se busca. ¿Qué es lo que se pretendo? Nivel de madurez, como comentábamos, COSO ya lo tiene recogido y además es público, COSO 2013. Te permite saber cuál es el nivel de madurez que tienen las organizaciones. Yo lo he ampliado a lo que es riesgo inherente, riesgo residual, con lo cual avala el trabajo que hacemos, porque al final el riesgo residual es la capacidad que hemos tenido de que el control sea eficaz y eficiente dentro de la organización. Marco COSO 2017, COSO RM 2017 no lo tiene recogido, pero estuvimos 2 años trabajando en una herramienta igual de nivel de madurez. Estaba a punto de salir cuando llegó el confinamiento, está en imprenta, no creo que tarde, a través de la Fábrica del Pensamiento del Instituto de Auditores Internos de España. Lo hicimos con empresas muy grandes de aquí del sector y, por lo tanto, tenemos lo mismo resultado con una terminología mucho más acorde al entendimiento de todo el mundo y, por lo tanto, pues recogiendo eso. Este sería el que todavía no es público, pero que lo será en breve, en el cual es lo mismo que COSO 2013, pero no a nivel tan gobernanza, sino a nivel más coloquial, más de la organización, para que todos los responsables de dentro de la organización puedan conocer cuál es el nivel de madurez de la organización con respecto a cada uno de los principios de COSO, la parte de gobierno y cultura, estrategia, que me va a permitir, pues evidentemente, saber en dónde tengo que mejorar, cuál es el objetivo marcado, cuál es lo que me falta y cuánto tiempo puedo tardar en conseguir ese resultado óptimo que yo quería. Para ello tenemos mucho. Tenemos indicadores importantes, tanto de riesgo, que te van a poder definir tanto la tolerancia y el riesgo como bueno, pues, los que pueden utilizar para gobernanza, para problemas sistémicos, para predicción de posibles pérdidas. Tenemos los KPIs, que serían los indicadores de rendimiento, en el cual vamos a ver cuál es el nivel de rendimiento deseado y la eficacia de las actividades que estamos haciendo. Vamos a poderlo establecer a través de la eficacia y la eficiencia. Lo podemos relacionar tanto con actividades pasadas como a futuras. Con el corto plazo es muy importante que podemos tener resultados. Fundamentalmente se van a centrar en esos especialistas que tenemos en cada una de las áreas. Va a ser una parte, bueno, pues lo que es el rendimiento de la organización y abordan problemas específicos para poderles dar solución.
¿Cómo vamos a hacerlo con indicadores clave de control, los KCI? Bueno, pues ahí vamos a tener indicadores muy buenos para eso que siempre me preguntáis, que es cómo consigo cuantificar la eficacia y la eficiencia del control, qué es lo que tengo que establecer, qué tengo que hacer el auditor interno para auditar esa parte fundamental, cómo defino, cómo cuantifico esa parte de apetito y tolerancia para saber el nuevo control, sobre todo la parte de tolerancia, el control que tengo que poner y bueno, pues cómo verifico esos controles. Realmente es la fiabilidad que le doy a los controles de la compañía. Por otra parte, tenemos no tan utilizados, pero sí que es verdad que los tenemos ahí, indicadores claves de logro. Cada vez más los consejos de administración nos los van pidiendo. Es la capacidad para medir ese logro de los objetivos estratégicos, el convencimiento para el Consejo de Administración de que cuando no conseguimos tener un resultado óptimo del objetivo, por algo es, o sea, no podemos estar tampoco todos equivocados. Te facilita la alerta temprana, no hay que esperar a hacerlo. De hecho, hay una técnica que es la causa raíz, que es la que más nos va a identificar y a cuantificar este riesgo, una técnica cuantitativa, y va a permitir recoger todo el cambio de comportamiento, de situaciones que se pueden producir para que bueno, pues podamos ver el impacto que pueden tener. A su vez, tenemos los indicadores clave de gestión, que en el fondo es ese conjunto de KPIs de rendimiento que tenemos, pues llevarlos a nivel de gobernanza, llevarlos a resultados de métricas y poderlos implementar en esa parte que nos dice la memoria, que tenemos obligación de gestionar todos los riesgos de calidad, medio ambiente, sociales que tuviera la organización. Y a la vez, pues los indicadores clave de actividad como un apartado más que podemos aprovechar y recoger dentro de la empresa. En el fondo los indicadores, he puesto el caso del KPI, del KRI, pero es lo mismo que hacemos para el cuadro de mandos. Todo eso que hacemos con respecto a las estrategias, con respecto a cada uno de las ponderaciones que podemos dar a cada uno del peso que le vamos a dar a cada uno de los indicadores. Por lo tanto, no cambia con respecto a lo que ahora mismo directores financieros fijo, porque en la carrera y en los másteres se da, pero en el fondo es un cuadro de mandos. ¿Que podemos hacer un cuadro de mandos de riesgos? Por supuesto, lo podemos adaptar y de hecho yo lo adapto en las organizaciones. Por no alargarlo mucho, Pilar 3 básicamente es esa parte de requerimientos de toda la información pública y la interna, ese informe de situación de solvencia y situación financiera y solvencia de la empresa. ¿Y qué necesitamos? ¿Qué necesitamos reportar? Pues yo básicamente lo que he querido destacar, primero, el tema del principio de proporcionalidad, tenemos que tenerlo totalmente justificado. Te permite el indicar hasta qué punto yo puedo aplicar la normativa exigida y cuánto plazo, cuánto tiempo voy a poder tardar. Y mi base es fundamentalmente en función del tamaño de compañía de seguros, la naturaleza o la actividad que estoy realizando. En este caso, incorporamos esa autoevaluación de riesgos, lo mismo, hacemos el informe teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad. Yo siempre lo pongo en todos los informes porque al final puede que no estés al 100% con todo o que pienses que sí y por lo tanto siempre te va a liberar que aplicando el principio de proporcionalidad has hecho lo que objetivamente consideras que es más óptimo para la organización. ¿Dónde lo podemos hacer? El principio de proporcionalidad no está definido. México tenía una pequeña definición, pero no muy concreto. Ahora cada vez más va a empezar a salir, pero no sale del órgano de supervisión y, por supuesto, todavía no ha venido de Europa, pero básicamente puedo aplicarlo pues dependiendo de los clientes, de los productos, del tamaño de los riesgos, la cartera que tengo, es decir, me da margen a aplicar ese principio de proporcionalidad en cualquiera de los niveles. Por último, ahora mismo, como requisito desde Europa, tenemos que elaborar informes actuariales con el cálculo de esas provisiones, todas las hipótesis, las tablas o todo lo que se utilice para ello. El informe de gestión de riesgos, elaborado por el gerente de riesgos, la función clave de la organización. El informe ORSA, que normalmente no es público, pero sí es interno dentro de la organización.
Lo que se llama el informe periódico de supervisión, la normativa establece que se haga una vez cada 3 años y en los 2 años intermedios se haga una declaración jurada en el cual establezco que no se han producido riesgos importantes que pongan en peligro la organización del último informe periódico de supervisión que se ha hecho. Viene todo regulado y el contenido que debe tener, no el cómo, sino el qué, lo que debe de tener ese informe. El informe de compliance normativo, con un universo normativo, con una revisión de toda la normativa aplicable a la organización, entre los cuales entraría todos los manuales de políticas que exige EIOPA para elaborar por parte de la compañía. El informe de auditoría interna, la parte de auditoría interna económica, como siempre, la parte de auditoría interna de riesgos, específicamente con el análisis y el resultado que se haya obtenido para ello. El informe de supervisión financiera y solvencia, como os digo, hay que publicarlo en las páginas web. Nosotros este año ha sido el día 8 de abril el plazo máximo para poderlo aplicar. Las memorias y las cuentas anuales que ya veníamos publicándolas y subiéndolas a la página web, y una parte muy importante que es para esa capacitación de nuestro Consejo de Administración. El propio regulador y el auditor externo nos piden que justifiquemos que el Consejo de Administración ha recibido formación anual con respecto a todo lo que está aprobando. Yo lo que hago para solventar eso es en todos los actas, cada mes cuando se reúnan, uno de los puntos del orden del día es informe de situación de Solvencia 2, por ejemplo, de tal forma que les facilitemos pues, esos borradores de informes, aunque sean parciales, que vamos teniendo, y ellos los aprueban normalmente por unanimidad y los entienden. Quiere decir que todo ese entendimiento y esa aprobación, que al final tienen que leerlo, les sirve como cultura empresarial, como bueno, pues capacitación, y a final de año pues, se les hace un certificado en el cual se les reconoce como formación continua al Consejo de Administración, y la justificación es que está recogido en los actas. Me ha servido, el supervisor lo acepta bastante bien y bueno, pues cuantas comprobaciones tienen base o cultura suficiente para poderlo responder. Con respecto al reporting, es financiero y no financiero, la propia norma ya lo exigía y bueno, pues lo único que tenemos que hacer es ver qué parte nos faltaría ahora mismo para esos informes, como puede ser un control interno, o el plan estratégico, memorias de sostenibilidad, en el caso de que no lo tuviéramos, y los indicadores clave de riesgo para la parte no financiera interna. Sobre todo es hacer público lo más posible lo que tenemos, porque al final es una forma de que sepan que lo estamos haciendo, da mucha más solvencia. Yo voy a contratar una compañía que sé que está haciendo una gestión de riesgos y por lo tanto me da una tranquilidad.